Washington formaliza ante un tribunal federal de los Estados Unidos su reconocimiento al interinato de Delcy Rodríguez. Ajá. Como dicen por acá, let's get ready to rumble, o sea, preparémonos para la pelea. Fiscal chileno viajará a Estados Unidos y pedirá interrogar a Maduro por el caso de Ronald Ojeda. ¡Ay, Diosdado! ¡Ay, gran Cuartiaga! Falsas narrativas de la maquinaria de propaganda de Delcy Rodríguez, la interiana, quedaron expuestas en un trabajo especial que le traemos el día de hoy. ¿Sí? Los asalariados de X perdieron su verificación, el sueldito, por amplificar las mentiras del régimen y obviamente las ganas de ser revolucionario porque de gratis ni ellos mismos se lo creen. Pero no bajemos la guardia. A los rojos no se les puede dar ni esto, ni un milímetro de ventaja. Diosdado Cabello, como siempre, intentó criminalizar a la dirigencia de la FCU de la UCB, el narco, como siempre, actuando como narco, ¿no? Nada nuevo, pero le vamos a dar una respuesta. Y escuche esto, o mejor, prepárese para escucharlo. Aislado en esa celda de 3x2 que ya conocemos, pero gritando a cada rato que está secuestrado por los Estados Unidos. Salen nuevos detalles de los últimos días de Maduro en la cárcel federal de Brooklyn. Así que quédate, porque este programa del día de hoy no es solo el resumen de Noticias Clásico, es como siempre un mapa que trazamos de lo que viene pasando en las últimas horas. Y de todo eso y más hablamos el día de hoy, jueves 12 de marzo de 2026, día de marchas y concentraciones, no solo en Venezuela. Yo soy Augusto Navarro y este espacio se llama Apolítico. Comenzamos. Hay momentos en la historia política de un país en los que un simple documento puede cambiar todo el tablero. No un discurso, no una cumbre internacional, no una elección tampoco, un documento, una carta, un papel enviado, por ejemplo, a un tribunal que de pronto redefine quién tiene el poder y quién ya no lo tiene. Y eso es exactamente lo que acaba de ocurrir con esa carta enviada por el gobierno de Estados Unidos a un tribunal federal de Nueva York. Una carta que, en apariencia, forma parte de un procedimiento legal, pero que en realidad tiene implicaciones políticas y geopolíticas enormes para nuestro país, Venezuela. Porque en ese documento, Washington deja claro algo fundamental: quién representa hoy al Estado venezolano ante la justicia estadounidense. Y por supuesto que ese nombre no es el de Nicolás Maduro. Ese nombre es, lamentablemente, también el de Delcy Rodríguez. Pero pausa, porque esto no es una derrota para nuestras intenciones, ni mucho menos una victoria para el interinato. Y para entender por qué eso cambia completamente el tablero político de Venezuela, hay que comprender primero lo que significa un gesto como ese dentro del sistema jurídico de los Estados Unidos. En política internacional, muchas cosas se dicen con discursos, pero en el mundo de los tribunales federales, la cosa se dice en documento oficial. Y cuando el gobierno de Estados Unidos envía una carta de comunicación formal a una corte federal indicando quién representa a un estado extranjero, no está haciendo precisamente un comentario diplomático, está estableciendo una realidad jurídica. En otras palabras, los tribunales estadounidenses necesitaban saber quién tenía la autoridad legal para hablar en nombre de Venezuela, porque recordemos, hasta ayer lo hacía la Asamblea Nacional de 2015, por dibujarlo de alguna manera, ¿no? Y en este caso, Washington acaba de decir que esa autoridad la ejerce Delcy Rodríguez. Eso, por sí solo, no tiene unas implicaciones enormes que digamos tampoco, porque el reconocimiento de quien representa al Estado venezolano no es un asunto simbólico, sino que tiene consecuencias directas sobre algo mucho más tangible: el control de los activos, de los litigios internacionales y de las empresas estatales, en apariencia. Pero entre ellas, una de las piezas más importantes de este ajedrez económico venezolano en el exterior es Citgo, te lo sabe, la filial de PDVSA en Estados Unidos. Así que, quien representa legalmente al Estado venezolano puede entonces influir en decisiones sobre litigios, negociaciones financieras y procesos judiciales que involucran miles de millones de dólares. Pero al mismo tiempo que Washington define quién representa al Estado venezolano, ocurre otra cosa aún más extraordinaria. La figura, que durante años fue presentada como presidente de Venezuela, ahora
ahora aparece ante el sistema judicial de los Estados Unidos bajo una condición completamente distinta, y ya usted sabe a dónde voy. No como jefe de Estado secuestrado, sino como un acusado, como un delincuente capturado. Nicolás Maduro enfrenta cargos en tribunales federales de Nueva York vinculados al narcotráfico y a redes criminales internacionales. Y esa transición de supuesto jefe de Estado, acusado en una corte federal de Estados Unidos, marca quizá uno de los momentos más extraordinarios en nuestra historia política contemporánea y la de América Latina también, porque el reconocimiento de Delcy entierra cualquier posibilidad, que no lo había por cierto, de que se le reconozca la inmunidad a Nicolás Maduro en su juicio. O sea, Delcy le puso el clavo al ataúd. El último clavo. Ahora que Estados Unidos la reconoce, es muy probable que también la reconozca la Unión Europea y otros actores. Y Delcy podría estar saliendo del país como la presidenta de Venezuela. Se va a ver con Petro, con inmunidad. Y su margen de maniobra es mayor que el del día de ayer. Y también, por supuesto, su capacidad para poder hacer lobby, lo cual resulta muy peligroso para el venezolano, para el país en general. Pero ¿qué vimos el día de ayer en Chile? Y que veremos el día de hoy en el directo, seguramente. A María Corina en acción, entrando nuevamente en el tablero internacional, moviéndose como la estratega que es, jugando como juega el régimen. Porque María Corina ya le ha ganado al régimen en la partida anteriormente y porque siempre va adelante. Solo que no revela por lo general sus cartas. Y es que piénselo, porque lo que está ocurriendo es algo que durante años parecía prácticamente imposible. El aparato que gobernó Venezuela durante más de 2 décadas, casi 3, comienza a ser examinado no solo en el terreno político, sino también en el terreno judicial internacional. Y aquí es donde aparece la gran paradoja de todo este proceso, de esta carta, de esta primera parte del programa del día de hoy. El mismo Washington, que durante años denunció al chavismo como un régimen autoritario, ahora reconoce como autoridad funcional una figura que proviene precisamente de ese mismo sistema, Delcy Rodríguez. Para muchos observadores esto puede parecer contradictorio, por decirlo menos, ¿verdad? Pero en realidad responde a una lógica muy conocida en los procesos de transición política, la lógica del control institucional. Cuando un sistema político entra en una crisis profunda, como la que estamos viendo en vivo, el problema no es solo quién se va, lo digo por Maduro, sino quién queda encargado de administrar el Estado mientras se reorganiza el poder. Porque sin una autoridad reconocida jurídicamente, Venezuela quedaría en una situación extremadamente compleja. Un Estado sin un representante claro, ante tribunales internacionales, sin capacidad de firmar acuerdos, sin un interlocutor válido, entre comillas, para manejar litigios o activos en el exterior, en fin, huérfanos, en términos prácticos, un Estado paralizado. Y sí, todos sabemos que Edmundo González es el presidente electo, pero no ejerce. Y al no ejercer, esa parálisis es precisamente lo que Washington quiere evitar. Por eso, la decisión de reconocer a una figura que pueda ejercer funciones administrativas mientras que se estabiliza el tablero político. Y no se confunda, no estoy normalizando a Delcy, estoy tratando de explicar la lógica para los pasos de la transición. Una especie de autoridad que sea funcional para que se logren las elecciones, en donde todos sabemos lo que va a pasar. Dicho de forma brutalmente simple, Delcy administra, entre comillas, un Estado, mientras que el sistema internacional intenta gestionar el equilibrio de nuestra transición a un país de verdad. Y mientras todo eso ocurre en el terreno jurídico y diplomático, otro movimiento comienza a formar parte del tablero, el sector económico, el sector energético internacional que vuelve a mirar hacia Venezuela. Porque durante años, las sanciones, la crisis institucional, el colapso operativo de nuestra industria petrolera, lo hablamos ayer con Guanipa en el directo, y pásese, échale una miradita si no lo vieron, convirtieron a nuestro país, al país con las mayores reservas de crudo del planeta, en una potencia energética paralizada. Pero cada transición política abre también un debate sobre el futuro de los recursos. Y ese debate ya empieza a involucrar a gigantes del sector energético como Chevron, como Shell, como Eni o como Repsol, además de empresas de servicios petroleros, actores financieros internacionales. Porque la reconstrucción de nuestra industria petrolera no se va a decidir en Caracas,
se decide en un triángulo de poder que es muchísimo más amplio y que queda en Washington. Los mercados energéticos globales, los tribunales que hoy administran los litigios vinculados a los activos venezolanos y un sinfín de cosas de qué hablar están en juego. Por eso, esa carta enviada al Tribunal de Nueva York tiene un mensaje que va mucho más allá del lenguaje jurídico que tiene. Un mensaje que en el lenguaje silencioso de la geopolítica significa algo muy claro. Este es el gobierno con el que trataremos ahora, por ahora. Eso no significa necesariamente que el sistema político venezolano haya cambiado. No ha cambiado casi que nada en realidad. Pero sí significa que el liderazgo que dominó el poder durante años ha entrado en una nueva fase. En una fase donde los estamos viendo, aunque lento, canibalizarse. Una fase en la que los tribunales comienzan a jugar un papel que antes estaba reservado únicamente para la política. Y eso, por supuesto, abre la verdadera pregunta que quizá pueda definir el futuro de Venezuela. Porque todas las transiciones administradas tienen un punto de inflexión. El momento en que deben decidir si avanzan hacia la transformación democrática real o si simplemente se valentonan, se reorganizan y mantienen el mismo esquema bajo nuevos administradores. Y la historia, por supuesto, ofrece ejemplos muy claros. Transiciones pactadas que abrieron la puerta a cambios profundos, ya que estamos hablando de Chile desde el comienzo del programa, como ocurrió en Chile en 1988, o otros procesos en los que el sistema terminó preservándose, pero bajo nuevas formas de poder. Por eso, la variable que realmente definirá el futuro venezolano sigue siendo una sola hasta ahora: elecciones. Sí, las elecciones. La misión de María Corina Machado es lograr que las elecciones sean en un corto plazo para disminuir el riesgo una vez que sucedan ciertas reestructuraciones en el país. No está fácil, no la tiene fácil. Va a necesitar el apoyo de todos nosotros. Nunca había sido María Corina tan peligrosa para el régimen como lo es ahora. Así que también tendremos que cuidar de su integridad física cuando regrese al país. Porque el régimen sabe que en cualquier escenario electoral medianamente transparente, lo sabe usted, lo sé yo, y ellos también lo saben, y verificable, María Corina los va a destrozar, metafóricamente hablando, ¿no? Ningún alacrán que se disfrace llegará a los tobillos de María Corina, ninguno. Y eso no es una sensación personal, ni es una oda a María Corina, es simplemente la realidad. Si el país avanza hacia elecciones libres, competitivas y verificables, Venezuela va a entrar finalmente en una nueva era política, porque el chavismo no tendrá cabida en algo así. Pero si esas elecciones no llegan pronto, entonces lo que veremos no será, por supuesto, el fin del sistema. Será simplemente el inicio de una nueva administración del mismo poder por quién sabe cuánto. Y esa es, quizá, la verdadera batalla que apenas comienza para nosotros. ¿Permitiremos nosotros que no hayan elecciones? ¿A qué no? En el marco de un viaje a Estados Unidos, el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, anunció que se reunirá con la fiscal general de este país, de Estados Unidos, Pam Bondi, y planteará la petición de interrogar al narcodictador venezolano Nicolás Maduro por el asesinato del exteniente Ronald Ojeda. Algo avanzábamos el día de ayer. En una entrevista con CNN de Chile, Valencia comentó que ayer miércoles tenía un viaje para Nueva York, por lo que ya debe estar acá, para participar de una actividad organizada por el Banco de Desarrollo y que aprovecharía esa oportunidad para sostener algunas conversaciones o reuniones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y así tratar todos los temas que son de cooperación mutua, como por ejemplo, ha dicho él, las extradiciones pendientes y las solicitudes en materias de investigación. Por supuesto, el interés del fiscal Barros de interrogar eventualmente a Maduro también se va a hablar. Nos confirmaron que efectivamente esa reunión va a producirse el próximo lunes, explicó Valencia, añadiendo que se reunirá allí con Pam Bondi y aseguró que son muchos los temas de agenda que exceden con creces la expectativa de esa diligencia. Sobre el caso de Ronald Ojeda, el fiscal recordó que en los antecedentes del caso se sostiene la tesis de un crimen político. Si esa petición prospera, depende de factores que a veces exceden lo que es simplemente judicial. Pero confiamos y hemos tenido una relación de cooperación tanto con la Embajada de Justicia y el FBI que nos ha ayudado a esclarecer los delitos de naturalezas más amplias en este tema que no es el único que interesa. Sobre la idea de interrogar a Maduro, Valencia manifestó
que el fiscal Barros estima que es una diligencia necesaria. Ha dicho, nosotros también compartimos en su razonamiento, pero hoy es una persona que se encuentra privada de libertad en un país extranjero, por lo que es bastante complejo. Pero es que, hablando de Maduro, ¿vale? Hay caídas políticas que se desarrollan lentamente, casi de forma imperceptible. Comienzan con ese desgaste, con la pérdida de legitimidad o con divisiones internas o pequeñas derrotas electorales. Son procesos largos que se miden en encuestas, en protestas en la calle o discursos que cada vez son más vacíos, como los de Pedro Sánchez, por ejemplo. Pero hay otras caídas que son abruptas, brutales. Caídas que no se explican con el análisis de coyuntura, sino con imágenes concretas, con espacios físicos, con objetos, como el caso de Nicolás Maduro. Esa caída que hoy puede describirse como una escena muy precisa. Una celda, así estrechita, una litera metálica fijada al muro, una puerta muy pesada que se cierra con sonido seco de un cerrojo en una prisión federal de Nueva York, por donde estuve yo hace muy pocos días. Allí, en uno de los inviernos más duros que se recuerdan en la costa este de los Estados Unidos, y vaya que fue duro, comienza la vida carcelaria de quien durante más de una década concentró el poder político en Venezuela. El lugar, el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, conocido simplemente como el MDC, un complejo penitenciario federal levantado en una zona industrial de Brooklyn frente a la bahía, cuya arquitectura brutalista no deja lugar a dudas sobre su función. Un bloque macizo de hormigón, sin ornamentos ni concesiones estéticas, diseñado para encerrar y para vigilar. Desde afuera, y usted recordará mi reel de Instagram bailando, se impone su masa y su frialdad, pero desde adentro, según quienes han pasado por allí, el ambiente puede ser muy duro. El MDC no es una prisión cualquiera dentro de un sistema federal. Es un centro destinado principalmente a reclusos que esperan juicio o sentencia definitiva en casos federales de altísimo perfil. Por sus módulos han pasado figuras conocidas del mundo del espectáculo, la política y el crimen organizado. Sin ir muy lejos, Sean Diddy Combs, el rapero. La británica Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico, usted sabe de qué tipo. En el caso de Jeffrey, usted sabe quién. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández o el antiguo jefe de inteligencia chavista Hugo El Pollo Carvajal. Incluso figuras históricas como el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, varios son los que han pasado por sus instalaciones. Sin embargo, incluso en ese contexto de reclusos de altísimo perfil, la presencia de Maduro representa un caso excepcional, créame que sí. Según fuentes cercanas a este proceso, Maduro fue ubicado en la Unidad de Alojamiento Especial del Centro, conocida como SHU por sus siglas en inglés. Se trata del régimen de confinamiento en solitario para internos disciplinados, personas consideradas vulnerables o, como ocurre con frecuencia en casos de alto perfil, reclusos cuya seguridad requiere medidas especiales. En la práctica, esta unidad implica aislamiento casi permanente. La celda, un espacio reducido de apenas 3 metros por 2, equipado con una cama metálica, un lavabo, un retrete, metálicos también, y una ventana estrecha por la que apenas entra la luz natural. Los internos pueden salir solo unas pocas veces por semana durante aproximadamente 1 hora, siempre esposados y escoltados por guardia para ducharse, realizar llamadas telefónicas supervisadas o encaminar hacia un pequeñito patio cercado. En ese momento o en ese entorno cerrado, donde el tiempo se organiza alrededor de recuerdos, introspección, turnos de comida y pequeños minutos de llamada, comenzó la nueva rutina de quien hasta hace muy pocos días presidía actos multitudinarios, bueno, ni tan multitudinarios, pagos, en Caracas. De acuerdo con relatos transmitidos por abogados de otros reclusos en módulos cercanos, las noches, atención, en esa unidad suelen llenarse de gritos, golpes en las puertas o episodios de crisis psicológicas de algunos internos. Y en medio de ese ambiente, aseguran esas fuentes que Maduro pasa largas horas gritando en español desde su celda y repitiendo que ha sido secuestrado y que él sigue siendo el presidente de Venezuela. Imagínese usted el cuadro, el tipo totalmente desquiciado. La escena, aunque no aparece en documentos judiciales, resulta simbólicamente poderosa. Porque durante años, este megalomaníaco
Se creía el hombre más duro de Venezuela, el de las cadenas nacionales obligatorias, de los discursos televisados desde el balcón de Miraflores, vengan por mí, cobardes, de las concentraciones masivas transmitidas por la televisión estatal. Era la figura omnipresente, omnipotente en la narrativa oficial del poder venezolano. Y hoy, en cambio, su voz apenas atraviesa el pasillo de una unidad de aislamiento en esa prisión federal de Brooklyn. Mientras esa realidad carcelaria se impone, el proceso judicial avanza en paralelo. El 5 de enero, Maduro compareció ante el juez federal Alvin Hellerstein en un tribunal de Manhattan y todos vimos las imágenes. Durante esa primera audiencia, se identificó como el presidente de la República de Venezuela y afirmó haber sido capturado ilegalmente en su residencia en Caracas. Vamos a ver qué dice ahora con lo que acabo de contarles, ¿verdad? El juez le respondió, usted recordará, que habría un momento procesal adecuado para discutir la legalidad de su detención, pero que esa discusión no correspondía a esa audiencia inicial. Tras ser informado de sus derechos y escuchar los cargos que se le dictaron en su contra, Maduro, por supuesto, se declaró inocente, lo mismo que hizo el Pollo Carvajal, por poner un ejemplo, y quedó entonces en prisión preventiva. Las acusaciones presentadas por la Fiscalía son sumamente graves. Conspiración para introducir polvo blanco en Estados Unidos, narcoterrorismo y uso de armas de guerra en el contexto de las actividades criminales. Y por supuesto, a la espera de que a la CPI le dé la gana de hacer lo que tienen que hacer. La defensa ya ha anticipado que el proceso será largo y complejo. Su estadía central consistirá en cuestionar la legalidad de la captura y argumentar que se trató de una operación extraterritorial ilegal. Pero, ya se los dije, Delcy le puso el clavo. Y mientras los abogados preparan mociones y deben estar preparando ahora a tiempo, a contrarreloj y estrategias en los tribunales, la realidad cotidiana de la presión sigue su propio ritmo. El NDC arrastra desde hace años una reputación difícil dentro del sistema penitenciario de Estados Unidos. Informes públicos y testimonios de antiguos reclusos mencionan problemas recurrentes de mantenimiento, escasez de personal, fallos en los sistemas de calefacción. Por eso es que damos los reportes del clima en los directos, sobre todo durante los inviernos particularmente duros como el que acaba de pasar. Plagas de ratas, de roedores, acceso limitado a atención médica. Y es que hace pocos meses incluso se registró la muerte de un interno tras fallos en la detección de un cáncer de pulmón, lo que volvió a poner el foco en las condiciones de ese centro. En la primera audiencia también se mencionó un aspecto delicado relacionado con la salud de Maduro. Su abogado informó al tribunal que existían cuestiones médicas que requerían la atención durante la prisión preventiva, aunque no se ofrecieron más detalles públicos sobre la naturaleza de estas cuestiones. El juez ordenó coordinar los procedimientos necesarios con la Fiscalía y con el sistema penitenciario también para garantizar el acceso al tratamiento correspondiente, cosa que él nunca hizo con ninguno de sus más de 18.000 secuestrados. Los contactos con el exterior son muy escasos, y uno de los pocos momentos de interacción formal ocurrió el 30 de enero, cuando se realizó una visita consular solicitada por el propio Maduro y por Cilia Flores. La representación diplomática venezolana en este proceso ha sido asumida por la joyita de Félix Plasencia, el que viajó con Delcy a España en el Delcy Gate, exministro de Relaciones Interiores, quien ha participado en los contactos consulares mientras que el caso avanza en los tribunales estadounidenses. Pero existe además una dimensión económica que complica la situación legal de este ex narcodictador. Los abogados solicitaron licencias al Tesoro de los Estados Unidos, y lo hemos conversado en el programa, para poder cobrar sus honorarios utilizando fondos del gobierno venezolano, argumentando que la legislación venezolana establece que el Estado cubre los gastos legales del presidente y la primera dama. Sin embargo, no solo el Foreign Assets Control decidió modificar la licencia inicial y restringir el uso de esos recursos, sino que además Delcy, insisto, le acaba de poner el clavo. Y como resultado, la defensa sostiene que Maduro no dispone de fondos suficientes para financiar completamente su representación legal. Pobrecito. Así transcurre por ahora su encierro, entre documentos judiciales que discuten inmunidad soberana, la cual ya no tiene, la legalidad de la captura, la cual es perfectamente legal, y una rutina carcelaria marcada por el aislamiento, los recuentos constantes y las largas noches de encierro. Y afuera, el invierno golpeando en Nueva York con nieve, con viento helado, y dentro, el tiempo midiéndose de otra forma, por bandejas de comida que llegan por una ranura de la puerta,
por minutos, pequeños minutos, escasos minutos de teléfono supervisados y por las pocas horas semanales que pasa fuera de la celda. En ese edificio de hormigón frente a la bahía de Brooklyn, el poder ya no se ejerce con decretos ni tampoco con discursos. Allí los horarios no los fija el presidente de un país, sino el sistema penitenciario federal. Y las puertas que durante años se le abrían a él para su paso en los palacios de poder, ahora solo se abren desde el otro lado del cerrojo. Y se verán más cosas. Ahora, la nómina de los tuiteros de Venezuela, de los chavistas, cayó desde que Alex Saab cayó preso también, desaparecieron. Y en el tablero de las sombras de la geopolítica venezolana, la información quizás sea el arma más letal. La Unidad de Inteligencia y Verificación Ciudadana de Cazadores de Fake News ha interceptado y desclasificado un nuevo dossier. Un informe que expone con precisión quirúrgica los mensajes que la administración de Delcy Rodríguez quiere que el mundo crea en medio de este escenario de alto riesgo y de reacomodo de poderes. Este reporte, publicado en su cuenta de X, advierte que en una Venezuela a 2 meses sin la presencia del que acabamos de hablar y la esposa, la nueva cúpula no ha bajado la guardia, pero ni un milímetro. Por el contrario, el oficialismo está afinando la maquinaria de propaganda, junto con el mediocre de Pérez Pirela, para ejecutar una completa o compleja operación de guerra psicológica. Según la agencia de verificación, las 6 narrativas que la administración de Delcy está impulsando con mayor fuerza en las últimas semanas han sido diseñadas milimétricamente como una gran fachada táctica. El análisis de cazadores de fake news revela que el alto mando ha desplegado una red de engaño que va desde reencuadrar la captura de Maduro como un secuestro, y ya lo escucho yo hasta en los medios españoles, hasta fabricar un consenso nacional que no existe. Y cada movimiento mediático, cada imagen del bastón de mando y cada uso de la emblemática, usted sabe, la bececita de venceremos y toda esta tontería, obedece a un frío cálculo estratégico. Así lo subraya el informe de los especialistas. Cada mensaje tiene un objetivo: ocultar fracturas internas y proyectar legitimidad ante la mirada atenta de la comunidad internacional. Pues que hable el pueblo venezolano en Chile hoy, a ver cómo lo miran. Porque para lograr esa ilusión óptica, la maquinaria comunicacional ha activado protocolos de control de daños que buscan equiparar a las víctimas con los victimarios, por ejemplo, bajo el disfraz del perdón, la ley escuálida, la ley de amnistía, vendiéndola recientemente como si fuera un clamor nacional absoluto, pero desde el lado de ellos cuando cuentan la historia. Y en ese juego de espejos, donde se encuentran símbolos civiles para simular lealtades inexistentes, cazadores de fake news han encendido las alarmas. La batalla por la verdad apenas está comenzando y el régimen está, señores, dispuesto a utilizar todo su arsenal ilusorio para asegurar su supervivencia. ¿Los vamos a dejar? Bueno, comience dejando su like en este video. Y el número 2 del régimen, pero el número 1 del Cártel de los Soles, Diosdado Cabello, volvió a utilizar su bodrio, su aparato de propaganda televisivo, para lanzar ataques contra el movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Qué raro, ¿verdad? Porque durante la posilga televisiva esta que tiene semanal, el vocero de la cúpula chavista acusó a la dirigencia de la Federación de Centros Universitarios, la FCU, de ser piezas de un supuesto plan de agitación orquestado, como siempre, por María Corina Machado, para calentar la calle aprovechando el descontento laboral en el país, como si la gente normal no padeciera de la debacle económica del país y no tuviera suficientes razones cada uno para indignarse. Fiel a su estilo de matón de barrio, Cabello tildó de piojosos a los estudiantes usevistas y aseguró que la líder de la oposición está supuestamente contactando a delincuentes, la típica de Diosdado, ¿no?, para infiltrarlos en las protestas por salarios dignos. Según la narrativa del narcoministro del PCV, el chavismo ya detectó la estrategia de Machado, quien supuestamente busca generar caos. Y entonces apeló a sus carticas de mentira escritas por la bachiller. Cory sabe que está muy mal, lo sabe porque las encuestas, por más que la paguen, por más importadas, por más medios que compren en Miami, los números van en caída libre. Sí, lo estamos viendo en Chile, Diosdado, lo estamos viendo ahorita, claro que sí. Dice que perdió el paraguas de la Casa Blanca, que eso la pone más peligrosa, y que cuando Cory está triste es una Cory desesperada, irresponsable, capaz de hacer cualquier cosa por llamar la atención o por desestabilizar el país. O sea, efecto espejo, lo que hace Diosdado. Soltaba este loquito eso frente a las cámaras.
Y es que para el chavista, la movilización de los factores democráticos universitarios el día de hoy no es más que un intento de venderle a Washington una imagen de ingobernabilidad en Venezuela, porque según él, la gente entonces está boyante, el dinero le sobra y nadie quiere que le suban el sueldo en Venezuela, ¿verdad? Claro. En su intervención, el narcoministro también insistió en que la oposición no tiene capacidad de respuesta real y que solo recurre al disfraz del descontento para justificar su existencia ante aliados internacionales en una de las clásicas mentiras de este tipo. Ya ustedes saben, el mismo infeliz que hablaba de Vietnam si entraron los gringos, y ahora usted lo ve sentadito en posición de descanso en las reuniones con los norteamericanos. Pero es que fue a más. Escucha este pequeñísimo fragmento. Pejoteco te manda a decir que ya Juan Pablo Guanipa se está poniendo en contacto con senadores republicanos de Estados Unidos y se está vendiendo como el plan B de la Maricori, porque el pequeño maldiciente sabe que el Lasallo se está desinflando como un globo de helio. Los gringos la están sacando el cuerpo y ella se está quedando sin tiempo ni aliado. Pues bien, démosle al camarada Cabello, el prolijo empresario del polvo blanco, un ejemplo fresco, porque esto fue también anoche, hace escasas horas, en nuestro directo con Juan Pablo Guanipa. Recientemente un periodista me dice, mira Guanipa, te veo en las encuestas, estás saliendo como candidato a la presidencia, tienes 6 puntos de intención de voto, ¿qué vas a hacer con eso? Y yo le dije, ay, ¿cuántos tiene María Corina? Me dice 78, bueno, sumale los 6 míos, hermano. Eso suma 84, ya está. Eso suma 84, ahí vamos juntos. Y ya se acaba cualquier rumor, porque he visto algunos quizás de buena fe y otros de mala fe tratando de sembrar cizaña, y con nosotros no lo van a lograr. Si quieren división, búsquenla por otro lado, pero por aquí no lo van a lograr. Yo estoy muy claro y hemos luchado demasiado, muchísimo, para que Venezuela sea un país libre y no podemos cometer errores. Así que estamos sumamente claros en lo que tenemos que hacer en el presente y hacia el futuro. No está de más contrarrestar las mentiras del narcotraficante de medio pelo con una dosis de verdad, ¿cierto? Bueno. Sobre el plan de Trump para la transición develado por María Corina Machado. Sobre Marco Rubio testificando en un juicio muy particular con repercusiones para el chavismo. Sobre la marcha convocada para el día de hoy, o las. Y mucho más hablamos en este video que te dejo por acá. Así que pásate y échale una miradita, un vistazo. Y en lo que puedas, dale tu cariñito, dale tu like. Y nos vemos esta tarde, como siempre, con Melanio Escobar en nuestro directo habitual. Señores, libertad o nada, porque seremos libres.